¿Sabes quién fue el tipo que dominó el boxeo sin dar un solo golpe? Es increíble, ¿verdad? Un hombre cuya sombra se cernía sobre el ring, más imponente que la de cualquier campeón. Su nombre es Don King, y su historia es la de cómo un exconvicto de Cleveland, con un peinado que desafiaba la gravedad y una sonrisa de tiburón, se convirtió en el amo y señor del negocio pugilístico. Imaginen esto: décadas de los 70, 80 y 90. El boxeo vive su época dorada, con leyendas como Muhammad Ali, Mike Tyson y Julio César Chávez. Pero detrás de los focos, moviendo los hilos, estaba él. Don King no era solo un promotor, era un arquitecto de espectáculos, un mago de las finanzas y, para muchos, el villano perfecto. Su lema, "Solo en América", encapsulaba su increíble ascenso desde los bajos fondos hasta la cima del poder. Pero, ¿a qué costo? Hoy vamos a desentrañar la polémica figura de Don King, el zar de los escándalos que cambió el boxeo para siempre. Para entender a Don King, hay que viajar a su juventud en Cleveland. No fue un camino de rosas. Sus primeros años estuvieron marcados por actividades ilegales y la dura vida en la calle. De hecho, en 1967, su vida dio un giro dramático al ser condenado por homicidio no premeditado. Pasó casi 4 años en prisión. Para muchos, esto habría sido el final de cualquier aspiración. Para Don King, fue solo el comienzo de su leyenda. Salió de la cárcel no como un criminal arrepentido, sino con una nueva narrativa. La del superviviente, el hombre que había tocado fondo y estaba listo para conquistar el mundo. Su entrada al boxeo fue modesta, organizando pequeños eventos locales en Ohio. Pero su ambición era desmedida y su astucia inigualable. Tenía un don para la palabra, una capacidad de persuasión que hipnotizaba a cualquiera. Rápidamente, se dio cuenta de que el boxeo no era solo un deporte, era un espectáculo, y él iba a ser su director de orquesta. La oportunidad de su vida llegó en 1974. King, con una audacia increíble, convenció al dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, para financiar una pelea que parecía imposible: Muhammad Ali contra el invencible George Foreman. Así nació el Rumble in the Jungle, un evento que trascendió el deporte. No fue solo una pelea, fue un fenómeno cultural, político y mediático. King no solo organizó el combate, sino que creó un festival de música de 3 días con estrellas como James Brown y B.B. King. De la noche a la mañana, el mundo entero sabía quién era Don King. Al año siguiente, repitió la hazaña con el Thrilla in Manila, la épica tercera batalla entre Ali y Joe Frazier en Filipinas. Con estos 2 eventos, Don King no solo se hizo millonario, sino que se coronó como el promotor más poderoso e influyente del planeta. Había redefinido las reglas del juego. Pero con el poder y la fama, empezaron a surgir las sombras. La sonrisa de Don King ocultaba un lado mucho más oscuro. Su método para hacer negocios era tan efectivo como depredador. Se especializó en contratos complejos, llenos de cláusulas abusivas que la mayoría de los boxeadores, muchos de ellos con poca formación académica, no entendían. Se decía que firmar con Don King era como hacer un pacto con el diablo. Te prometía la gloria, pero a cambio se quedaba con una parte de tu alma y de tu billetera. Los porcentajes que King se llevaba eran desmesurados, llegando en algunos casos al 50% de las ganancias de un peleador. Y no solo eso, controlaba sus carreras, decidía contra quién peleaban, cuándo y dónde, siempre buscando su máximo beneficio. Uno de los primeros en alzar la voz fue el más grande, Muhammad Ali. A principios de los 80, Ali lo acusó de haberle estafado más de $1.2 millones a través de honorarios ocultos y pagos no declarados. Una fortuna en aquella época. La lista de campeones que se sintieron traicionados por King es larguísima. Larry Holmes, el hombre que tuvo la difícil tarea de suceder a Ali, lo demandó. Tim Witherspoon, campeón de peso pesado, afirmó que King lo dejó en la ruina.
Incluso el legendario Julio César Chávez, a pesar de la exitosa relación que tuvieron, terminó distanciándose de él por disputas financieras. El patrón era siempre el mismo. King los llevaba a la cima, amasaba fortunas con sus peleas, y cuando sus carreras terminaban, muchos se encontraban con mucho menos dinero del que habían ganado. Pero el caso más explosivo, el que sacudió los cimientos del boxeo, fue el de Iron Mike Tyson. Tyson y King formaron una de las alianzas más icónicas y destructivas de la historia del deporte. King tomó a un joven Tyson y lo convirtió en una superestrella global, el hombre más malo del planeta. Juntos generaron cientos de millones de dólares. Pero detrás del glamour, la relación era tóxica. Cuando Tyson salió de prisión en 1995, King lo esperaba con los brazos abiertos y un contrato listo para firmar. Sin embargo, Tyson empezó a sospechar que las cuentas no cuadraban. En 1998, la bomba estalló. Mike Tyson demandó a Don King por $100 millones, acusándolo de fraude sistemático durante toda su carrera. La demanda detallaba cómo King desviaba dinero a través de empresas fantasma y se apropiaba de porcentajes que no le correspondían. El escándalo fue mayúsculo. Aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales por una cifra menor, unos $14 millones, el daño a la reputación de King fue enorme. El caso Tyson expuso al mundo entero sus métodos. Demostró que ni siquiera la mayor estrella del boxeo estaba a salvo de su voracidad. Don King se había convertido en el sinónimo de la explotación en el deporte. Uno podría preguntarse, con tantas acusaciones y escándalos, ¿cómo es que Don King siguió operando en la cima durante tanto tiempo? La respuesta es compleja y revela mucho sobre el mundo del poder y el dinero. Por un lado, King era un genio legal. Siempre estuvo rodeado de un ejército de los mejores abogados, capaces de navegar cualquier tormenta judicial. El FBI lo investigó en múltiples ocasiones durante los 80 y 90, buscando vínculos con el crimen organizado y la manipulación de resultados. Pero una y otra vez, King salía indemne. Era resbaladizo, intocable. Además, King cultivó poderosas conexiones políticas y empresariales. Se le veía con presidentes, con celebridades, con los directivos más importantes de la televisión. Cadenas como HBO y Showtime, a pesar de conocer su reputación, no podían prescindir de él. ¿Por qué? Porque Don King era el único que podía garantizar los megaeventos que generaban audiencias millonarias. Era el único capaz de sentar en la misma mesa a las grandes estrellas y hacer que las peleas más esperadas sucedieran. Era, en pocas palabras, un mal necesario para el negocio. La prensa lo bautizó como el villano carismático. Era fácil odiarlo, pero imposible ignorarlo. Con su risa estruendosa, sus frases patrióticas y su apariencia extravagante, era un personaje en sí mismo. Para muchos aficionados, representaba la codicia que estaba pudriendo el deporte que amaban. Veían cómo las decisiones controvertidas de los jueces y los contratos turbios manchaban la pureza del boxeo. Pero para los ejecutivos de televisión y los casinos de Las Vegas, Don King era una máquina de hacer dinero, un generador de espectáculos que nadie más podía igualar. Así, su nombre quedó grabado en la historia del boxeo con una dualidad fascinante: el artífice de noches legendarias y, al mismo tiempo, el hombre que se enriqueció a costa de sus héroes. Su legado es esa contradicción. Entonces, ¿cuál es el legado final de Don King? Es, sin duda, uno de los más ambiguos en la historia del deporte. Por un lado, es innegable que llevó el boxeo a una escala global sin precedentes. Convirtió las peleas en eventos de entretenimiento masivo, atrayendo a audiencias que nunca antes se habían interesado por este deporte. Creó un modelo de negocio, el pago por visión, pay-per-view, que genera miles de millones de dólares hasta el día de hoy. Sin Don King, muchos de los momentos más icónicos del boxeo moderno simplemente no habrían existido. Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra cara es mucho más oscura.
Su carrera está manchada por la explotación de sus propios boxeadores, por contratos abusivos y por una codicia que parecía no tener límites. Dejó un rastro de carreras arruinadas y fortunas desviadas. Sus prácticas sembraron una profunda desconfianza en la integridad del deporte, dejando cicatrices que aún hoy son visibles. Demostró que, en el mundo del boxeo, a menudo la pelea más dura no es la que se libra sobre el cuadrilátero, sino en las oficinas, con un bolígrafo y un contrato. Don King nunca se puso unos guantes ni subió a un ring para pelear, pero como dijo un analista, fue quien más veces salió victorioso. Su historia es un recordatorio fascinante y aleccionador de que, detrás de la gloria y los knockouts, siempre hay un negocio. Y en ese negocio, durante más de 3 décadas, Don King fue el rey indiscutible. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los personajes más polémicos del deporte. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.